Buenas noches, América. La noticia de que al menos 3 estados han escaneado las fotos de millones de licencias de manejar a pedido del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos sin el consentimiento ni el conocimiento de esas personas tiene alarmados a activistas y defensores de derechos civiles. El escaneo se produjo en Utah, Vermont y Washington, según la agencia de noticias Associated Press. En esos 3 estados, las autoridades conceden licencias de manejar a inmigrantes que están en el país sin permiso. El paso dado por el Servicio de Inmigración, en el fondo, no debería sorprendernos. Esta agencia federal sigue las políticas de mano dura de la administración, de mano dura con la inmigración ilegal. Sí sorprende, y es reprochable por contra, la decisión de los 3 estados de colaborar con ellos. Dar licencias de conducir a los indocumentados en esos estados es una manera de sacar de las sombras a miles de personas que viven, trabajan y pagan impuestos. Ofrecerles unos derechos mínimos esperables en un país de inmigrantes como es Estados Unidos y no tratarlos como criminales. Las licencias les permiten vivir, pero hacerlo y luego permitir que ICE o la policía migratoria los pueda identificar o perseguir más fácilmente es como mínimo un contrasentido. Esto sin contar con la violación a la privacidad que supone la medida, que afecta no solo a indocumentados, sino a todos los tenedores de licencias en esos estados. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, ¿quién es Jeffrey Epstein, el millonario que reclutaba niñas para una red de abusos sexuales? Más de 60 millones de latinos en la Unión Americana. ¿Qué efecto tendrá este crecimiento? Estados Unidos aplica tarifas al acero en México. ¿Qué impacto tendrá en la economía? Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas cuestiones de la actualidad a las que queremos ponerles algunas notas al pie o la voz de los expertos para entender esas cuestiones con un poquito más de profundidad. Y lo que nos llama la atención en el contexto del avance en los diversos parlamentos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o su actualización, el TEMEX, por sus siglas en español, Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, y es que el Departamento de Comercio estadounidense ha hecho una investigación y ha dicho que va a gravar el acero que llega a la Unión Americana de México y de China. China es un capítulo aparte, pero el de México nos llama la atención. Se trata de un acero específico, es el conocido como acero estructural, que es el que se utiliza para la construcción. Dice el Departamento de Comercio que este acero en México ha recibido ayudas del gobierno y por lo tanto eso es, de cierta manera, un poco de competencia desleal para los productores de acero en la Unión Americana. De acuerdo a los datos del Departamento de Trabajo, los subsidios podían oscilar entre un 30% y un 175-77%. Estamos hablando de un volumen de negocio, en el caso de México, de 622 millones de dólares. Dice el gobierno que a partir de ahora le va a pedir a los agentes fronterizos que cuando llegue un productor con un cargamento de acero, que pague un arancel. Vamos a buscar las reacciones a esto que, insistimos, se produce en medio de la negociación de ese Tratado de Libre Comercio que han llegado a un punto de acuerdo los 3 países, pero que ahora debe ser ratificado por los gobiernos. En el caso de México ya fue ratificado. Vamos a ver cómo ha caído esto y el impacto que tiene. Saludamos a Isaac Cohen, que es economista. Señor Cohen, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿En qué consisten esos subsidios de ese acero estructural o derechos compensatorios? ¿Qué impacto tienen? Buenas noches. Mire usted, lo que pasa es de que cuando una empresa en Estados Unidos se queja de que una empresa extranjera está subsidiando la venta de sus productos en Estados Unidos, puede pedirle al Departamento de Comercio que haga una investigación para determinar si esto es así. En este caso, la queja la ha planteado una organización que tiene su sede en Chicago, del Instituto del Acero, y que dice que México, China y Canadá han estado subsidiando las ventas de acero en Estados Unidos. Parece ser de que se hizo una investigación preliminar sobre Canadá y se llegó a la conclusión
de que Canadá está bien, pero no México y China. Entonces la investigación va a continuar. Y como decíamos ahora, esto se hace en un momento en el que, al menos en Estados Unidos y en Canadá, tiene que ser ratificado el TEMEC. ¿Cómo le afectará estos aranceles a ese tratado o esa actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Efectivamente, no tiene ningún efecto porque eso está en los congresos. O sea, el Congreso de México ya lo aprobó, el Congreso de Estados Unidos ya lo recibió y el Congreso de Canadá está por aprobarlo. Entonces, eso está corriendo, como dicen los abogados, en cuerda separada. Ahora, la investigación sobre el acero no necesariamente quiere decir de que van a imponerle multas o castigos a los productores de México y de China, sino que simplemente desencadena una investigación. ¿Cuál cree que va a ser el impacto de estos gravámenes en la economía mexicana? Bueno, mire usted, lo que pasa es que en este caso, si se llegara a ponerle aranceles definitivamente a las importaciones, es un acero estructural que se usa para construcción. Es muy específico el producto, no es todo el acero, es este producto específico que se llama acero estructural para construcción. Entonces, en ese caso, lo que va a pasar es que el producto va a ser más caro. El producto de México va a ser más caro en Estados Unidos y por consiguiente va a tener menos capacidad de competir. Pero lo que hay que reconocer es de que estos procedimientos son legales, son permitidos. O sea, si una empresa se queja de que alguien está subsidiando productos que están viniendo al país, el Departamento de Comercio tiene el derecho y la facultad de hacer la investigación. Ahora, no necesariamente la investigación va a conducir a un castigo. Es el análisis, las opiniones de Isaac Cohen, que es economista. Señor Cohen, gracias. Como siempre, un gusto escucharle. Feliz noche. Seguimos con otras cuestiones de la actualidad. Hay revuelo entre las fuerzas policiales en México y es que la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador de crear una conocida como Guardia Nacional está creando malestar entre la Policía Federal. La policía que está acusada de esa sombra de corrupción y que por lo tanto lleva al gobierno de AMLO a crear un nuevo cuerpo, el de la Guardia Nacional, que incorporará agentes, ex policías nacionales o federales, pero también miembros del ejército, y crean ese nuevo cuerpo. Hay policías que dicen que el cuerpo tiene que ser civil, no militar, no se puede crear otro cuerpo militar porque para eso ya existen las Fuerzas Armadas, pero sienten que son objeto de una cierta persecución por esas acusaciones constantes de corrupción y que acaban afectando a todos. Algunos están ya protestando y mostrando su disconformidad con la decisión por esa mezcla de agentes de diferentes cuerpos y de la naturaleza de los mismos. Unos son militares, otros son de origen civil. Ana María Salazar es exasesora de la Casa Blanca para América Latina. Está en Ciudad de México. Señora Salazar, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Cuestión de Poder. Le pregunto sobre esos diferentes cuerpos, la diferencia que hay entre los que vienen de Fuerzas Armadas, de los de la Policía Federal, la Guardia Nacional, y que AMLO ve en la necesidad de reorganizar esa cuestión de seguridad y crear este nuevo cuerpo. Mira, ante la peligrosidad y la capacidad bélica y el hecho de que el crimen organizado estaba controlando pues un sector importante o regiones importantes del país, este gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, decidió crear una institución nueva que se llama Guardia Nacional, y la idea era incorporar policías militares, policías navales y la Policía Federal bajo un ente, una organización en donde en números y en recursos tendría una mejor capacidad de enfrentar la violencia que se vive en el país. Eso era en principio lo que se hizo. Se trató, por lo menos en términos constitucionales, de darle un carácter más civil a esta organización. Y lo que se buscaba era crear una Guardia Nacional para que a mediano o a largo plazo las Fuerzas Armadas que han estado ejerciendo funciones de seguridad pública dejaran de hacerlo. Ese era lo que se buscaba, por lo menos en principio, en el lenguaje constitucional. Lo que está sucediendo en este momento es que al integrar la Guardia Nacional con la Policía Naval y la Policía Militar
además de la Policía Federal, pues están surgiendo problemas no solamente administrativos, sino en términos de las capacidades que tienen cada uno de estos grupos, y un cuestionamiento por parte de la Policía Federal, que es la Policía Civil en México, de que si se iban a respetar sus derechos simple y llanamente como trabajadores. Y parecería que en esta integración no solamente no se estaban respetando sus derechos, sino también había cuestionamientos de, bueno, a final de cuentas, ¿cuál es el objetivo final de esta Guardia Nacional? Porque la Policía Civil, la Policía Federal en sí, pues tiene niveles, si quieres tú, de educación, tiene universitarios, tiene niveles de capacitación mucho más amplias que los que tendrían, por ejemplo, las policías militares y las policías navales, que serían parte de esta organización. Entonces, esto fue lo que estamos viviendo en este momento, en el que la integración de la Policía Federal, la Policía Civil, a esta Guardia Nacional, hay grupos, un número importante de estas policías que están cuestionando sus derechos, y si se les, en cierta forma, si sus capacidades son las que deberían de estar en la Guardia Nacional. Uno de los principales argumentos de AMLO para crear la Guardia Nacional es acusar a la Policía Federal de un páramo de corrupción inservible. ¿Cuánto de cierto hay en esa acusación? Una de las cosas que más sorprendió, que nos sorprendió a todos los analistas, fue la forma en que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado atacando en una forma muy agresiva la Policía Federal. No tengo claro por qué, porque en cierta forma México ha invertido décadas en tratar de crear una Policía Federal Nacional Civil que pudiera tener la capacidad de enfrentar estas organizaciones criminales. Entonces, la estrategia que está usando el presidente como para justificar la creación de la Guardia Nacional y no haber fortalecido, si quieres tú, la Policía Federal, es denigrando, si quieres tú, los integrantes de la Policía Federal. Sí ha habido problemas de corrupción, absolutamente. También lo ha habido por parte de las Fuerzas Armadas. Ha habido malos mandos, también ha habido malos mandos. Pero sí yo te diría que es bastante injusto la crítica y la forma tan agresiva de básicamente llamar a todos los policías, que como quiera que sea, son hombres y mujeres dedicados a buscar más la seguridad para México, pero la estrategia era denigrarlos de tal forma y cuestionarlos como una forma de justificar la creación de la Guardia Nacional, porque la otra opción hubiera sido fortalecer la Policía Federal sin la necesidad de haber creado una nueva Guardia Nacional. El presidente de México goza hasta ahora de una altísima popularidad. Si este descontento entre los policías federales aumenta, ¿podría verse afectada esa popularidad? Mira, yo creo que el costo para el presidente son varios. Uno, a corto plazo, la idea de la integración y la creación de una unidad o de un instituto uniforme y en donde todos los diferentes actores podrían coordinarse mejor para enfrentar la inseguridad en el país, va a ser muy difícil. Cualquier policía federal que se integre ahora a la Guardia Nacional está golpeado, muy criticado por el presidente. El otro problema es las culturas de cada uno, de las culturas de los marinos, la cultura de los soldados y la cultura de los mismos Policía Federal son completamente diferentes. Y esto, la forma en que lo están haciendo, están agravando estas diferencias, que va a ser muy difícil, por lo menos a corto plazo, crear un mando único que pueda y tenga la capacidad de asegurar la cooperación y la capacidad de cada uno de estos, de esta nueva institución. Y el tercero es un costo para el presidente, en el sentido de que México en este momento está viviendo uno de los niveles más altos de violencia y de inseguridad que ha vivido el país en su historia, por lo menos desde el siglo pasado. Y esto tendrá o podría agravarse aún más, especialmente ante las deficiencias y la incapacidad que van a tener en la implementación de la Guardia Nacional, y sobre todo el papel tan importante que debía de jugar la Guardia Nacional en poder detener
apoyar en la investigación y sobre todo asegurar que los grandes criminales de este país, o por lo menos las organizaciones que están ejerciendo grandes cotos de violencia en la población, puedan ser por lo menos, si no contenidos, por lo menos poder controlar la capacidad bélica y la capacidad de ejercer violencia. Y yo creo que eso en sí, yo creo que es la parte que más preocupa, porque eso afecta a todo, afecta el comercio, afecta el transporte, afecta la capacidad que tengan las personas de movilizarse en el país, va a afectar la inversión extranjera, la inversión de las mismas empresas mexicanas. Es el análisis de Ana María Salazar, ex asesora de la Casa Blanca para América Latina, experta en cuestiones de seguridad. Señora Salazar, gracias, buenas noches. Feliz noche. Otras cuestiones de la actualidad nos llevan a Estados Unidos. Una corte, en este caso del Segundo Circuito de Apelaciones de Estados Unidos, le ha dicho al presidente Donald Trump que no puede bloquear a ciudadanos en su cuenta de Twitter. Lo que hace la Corte es dar la razón a un estamento judicial inferior que había sentenciado en el mismo sentido. Dice la Corte que eso afecta a la primera enmienda y que el mandatario, a pesar de usar su cuenta privada, tiene la obligación de aceptar esas críticas, lo cual nos lleva a preguntarnos qué va a hacer Donald Trump con esta decisión. ¿Va a empezar a desbloquear o es la empresa Twitter quien tiene que desbloquear a todos los bloqueados por el presidente? Muy probablemente esto va a llegar a la Corte Suprema, pero buscamos el análisis. Carlos Ponce es analista, es experto en derechos civiles y en calidad democrática. Señor Ponce, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tiene que hacer ahora el mandatario? Desbloquear, como decíamos, a todos los ciudadanos que tiene bloqueados, y si no lo hace, ¿qué pasa? Bienvenido. Sí, bueno, el presidente Trump va a apelar esta decisión, ya ha anunciado que la va a apelar, pero por ahora lo que dice esta decisión básicamente es que como el presidente está gobernando por Twitter y despide o contrata y anuncia por Twitter, él no puede bloquear a los usuarios porque está impidiéndoles a ellos acceder a la información, con lo cual es una violación a la Constitución de Estados Unidos, sobre todo al amendment primero. Suponemos que el presidente Trump bloquea porque no le gustan lo que le dicen. A veces se lo dicen mal, otras veces se lo dicen con insultos, otras veces se lo dicen bien, pero no le gusta que se lo vayan repitiendo. Y esto me lleva a recordar esa imagen que se hizo viral y que tuvo consecuencias para una ciudadana que iba en bicicleta y por la carretera por la que circulaba pasó la comitiva del presidente y levantó la mano, y en esa mano levantó un dedo, el de en medio, para decirle al presidente cómo sentía ella su relación con él. Eso le llevó a tener consecuencias, lo echaron del trabajo a esa persona, enseguida encontró otro porque se lo ofrecieron rápidamente, pero esto que estamos hablando aquí pasa en el mundo virtual. Decirle a alguien a través de un mensaje de Twitter, ¿qué pasa si esos mismos mensajes con esa misma carga, con esas mismas palabras, se las decimos directamente al mandatario en persona, en un evento, por ejemplo? Esto aplica nada más al tema de Trump por ser el presidente de Estados Unidos, no a cualquier ciudadano en el uso común. Incluso la sentencia dice que una vez que él deje de ser presidente, de nuevo él puede bloquear a quien quiera y utilizar su tweet como él quiera. Es por el hecho de ser presidente. Recordemos que hace algunos meses, hace un año, él despidió al secretario de Estado por tweet. Entonces es una forma de informar. Claro, esto trae un cambio completo porque pudieran restringirle también contenido. Esto es un primer paso. Es la opinión de Carlos Ponce, es analista, experto en derechos civiles en calidad democrática. Señor Ponce, gracias. Un gusto tenerle. Buenas noches. Así terminamos. Interesante esta cuestión de Twitter. Lo mejor es utilizar Twitter como nos comportaríamos en la vida normal, con la misma educación. Hay una tendencia que se expande y es esa de utilizar Twitter con seudónimos o nombres falsos para poder comportarse de una manera maleducada, por decirlo menos. Y claro, eso lleva a esas consecuencias, el bloqueo de gente que a uno no le gusta que le vayan diciendo cosas que nadie en su sano juicio diría en persona, ¿no creen? Seguimos en Cuestión de Poder, analizando la actualidad, una actualidad que nos interesa ponerle el comentario para comprenderla. Y nos llama la atención, en Estados Unidos continúa incrementándose el número de hispanos. Siempre hemos dicho, los medios de comunicación, los analistas, que en la Unión Americana viven alrededor de 50 millones de hispanos o latinos. El último informe de datos del censo que se acaba de conocer, el informe del Centro de Estudios Pew, dice que eso ya queda viejo,
que son casi 60 millones. Concretamente, los que dan en su último informe, que hace 24 horas, que es público, 58,9 millones de hispanos viven en Estados Unidos. Uno de los investigadores que ha analizado esos datos es Ana González Barrera, que trabaja en el Centro de Estudios Pew y hoy nos acompaña aquí en Cuestión de Poder. Ana, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, gracias. ¿A qué se debe este incremento? Porque si lo comparamos con el del 2008, más de 12 millones en 10 años es casi 1 millón por año. Claro, sí, de hecho, solo en el último año ha aumentado la población 1,2 millones de hispanos en Estados Unidos. Sin embargo, este crecimiento se ha reducido en ritmo. En los años 90, la población hispana crecía a una tasa de más del 4% anual. Ahora solamente crece al 2% anual. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe el incremento y a qué se debe el decrecimiento? Por lo tanto, para el incremento, casi 1 millón por año en la última década. Claro, el incremento es sobre todo migración y el nacimiento de hijos de hispanos en Estados Unidos. Pero como te decía, este incremento se ha reducido en la última década porque la tasa de fertilidad ha reducido y también el número de inmigrantes, sobre todo de México, ha decrecido. Fundamentalmente, los migrantes que han ido llegando a Estados Unidos son de México. Eran de México, sí. Bueno, ¿y ahora la mayor parte de dónde vienen? Bueno, sigue siendo México el lugar más importante, pero el impacto ha caído. Es más o menos el 50%. O sea, de los que vienen, el 50% continúan viniendo de México. De los hispanos, sí. De los hispanos. ¿Y el resto del 50%? Un número creciente de centroamericanos está llegando. Que combinamos el Guatemala, Honduras y El Salvador. Exactamente. ¿De esos 3 países hay alguno especialmente relevante? Los tres. O sea, proporcionalmente los 3 serían los restantes. ¿Y del resto de América Latina, para considerar los hispanos, de dónde vendrían? Todo el resto de América Latina y también incluso de España. ¿Qué porcentaje vienen de España? Es un porcentaje reducido. ¿Muy pequeño? Sí, es muy pequeño. ¿Y en el resto de América Latina qué país destacaría? Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica. ¿Los motivos por los Colombia. cuales vienen los suramericanos respecto de los centroamericanos son los mismos? Algunos son los mismos, como por ejemplo la búsqueda de mejores empleos, pero por ejemplo las características de los inmigrantes es distinta. Los inmigrantes de la América del Sur normalmente tienen un nivel más alto de educación. Cuando decimos del sur, ¿es Chile, Argentina? Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay. Colombia, Venezuela incluso. O sea, todo lo que es el sur del continente en su conjunto. Así desde es. Panamá hasta Tierra de Fuego. Así es. El número de los que vienen tienen una educación mejor, decía. ¿Y qué otras características? Tienen un nivel más alto educativo y también menos de ellos vienen en condición indocumentada hacia Estados Unidos. Y los que vienen, de estos que vienen, ¿hay un porcentaje muy alto que se queda después de haber superado su tiempo de visa? No tenemos datos sobre eso. Algunos probablemente lo hacen, pero muchos de ellos vienen aquí por cuestiones de estudio o con un visado de trabajo. Listo. De los centroamericanos, ¿qué es lo que los mueve a buscar Estados Unidos? Bueno, además de oportunidades económicas como el resto de los inmigrantes, también la violencia, el grado de violencia que existe en sus países e inseguridad los empuja a venir hacia acá. Y había 2 elementos que explicaban que el ritmo, si bien continúa creciendo, y ya estamos en los 48,9 millones, 58,9, el ritmo de crecimiento se ha minorado. En la década de los 90 y 80, alrededor del 4% de incremento anual, y en los últimos 2 años estamos en el 2%. ¿Por qué? Porque ha caído la tasa de fertilidad. Las hispanas tienen menos hijos hoy en día de lo que hacían en los años 90 y también el número de inmigrantes que vienen, sobre todo de México, se ha reducido en la última década. O sea, vienen menos. ¿Y aquí cuentan ustedes en ese análisis los mexicanos que regresan a México? En el neto se incluye, porque ya no están aquí. Los que han regresado a México ya no están en el conteo del censo. Y cuando hablamos de las mujeres que tienen menos hijos, ¿tiene alguna relación esto con el nivel de educación o de nivel económico? Un poco, sí. De hecho, el nivel educativo de los hispanos en general ha incrementado. Pero en general hemos visto una caída en la fertilidad, en la tasa de fertilidad en Estados Unidos y en los países de América Latina en los últimos años. ¿Y la caída es similar entre las mujeres que
son educadas de las que no tienen educación superior? No, bueno, es que las tasas no eran iguales. Las tasas de mujeres con mayor educación normalmente tienden a ser más bajas que aquellas con menores grados. Así es, que aquellos con menores grados educativos. Así que también se mueven en ritmos distintos, pero ambos están decreciendo. ¿Tiene datos del número de hijos de promedio de las mujeres educadas o con educación superior y de las mujeres que no tienen formación educativa? No tenemos esos datos ahorita. El estudio de ustedes también abunda en el destino de esos migrantes que llegan a Estados Unidos. ¿A dónde van? Bueno, lo que hemos visto es que la población hispana ha crecido sobre todo en la región del sur de Estados Unidos, que incluye los estados de Georgia, Alabama, Florida, etc. Esos estados que usted me da son más bien republicanos, conservadores. ¿Cómo influye la política de mano dura de esta administración en ese entorno en el que esos hispanos buscan un futuro mejor? No sabría decir. Nosotros simplemente estamos viendo este reflejo de tasas de fertilidad, de nacimientos de hispanos y también hispanos que se están moviendo hacia estas zonas por oportunidades laborales. Ya. Me decía entonces, ¿esa zona del sur es el principal destino? Bueno, el principal destino es donde está creciendo más la población. Pero también los mayores números, de hecho, se encuentran en el oeste. La diferencia es que en el oeste ya la población está muy establecida y no está creciendo al ritmo que estaba creciendo antes. Y ustedes dividen el mapa de Estados Unidos en 4 partes. La zona del oeste, el sur, el Midwest, que llaman, el medio oeste, y el nordeste. Decía que el principal destino es el sur. En el oeste, que incluiría California, Seattle, Arizona, Nuevo México, ese es un destino también atractivo porque tradicionalmente hemos visto a los hispanos en California como siendo el principal estado con una mayoría no blanca. Claro, lo que pasa es que esto no es necesariamente un destino, sino es donde está creciendo la población más rápidamente. En el sur la población es menor, entonces está creciendo más rápido por los hispanos que están llegando tanto de fuera como del interior y los que están naciendo ahí. Pero en el oeste, como decía, la población es mucho más grande y más establecida y está creciendo menos por eso. ¿Por qué cree que optan por esas zonas del país y no por el noreste? Y yo le iba a hacer la broma de si es que a los latinos no les gusta el frío, que es la mayoría no les gusta. Pero ¿el clima es un elemento sustancial para justificar que fundamentalmente van al sur y al oeste? También cuestiones económicas y también lazos. Donde ya existe una comunidad hispana es donde es más común que lleguen nuevos hispanos o que vayan hispanos de un estado hacia otro. Pero, por ejemplo, en cuestiones económicas lo vemos sobre todo en Dakota del Norte, por ejemplo, que la población hispana creció 135% en la última década en ese estado. ¿Y esto es por el tema del fracking? Y eso es por el tema del petróleo. Petrolera. Exacto. Porque allí hay oportunidades para trabajos no calificados y supongo que estos hispanos encuentran en esos estados las opciones y las posibilidades. Bueno, Ana, antes de terminar, el estudio incluye también unas notas sobre los puertorriqueños. ¿Qué habéis descubierto? Bueno, en los últimos datos del censo lo que se encontró fue que una población muy significante de la isla se vino hacia Estados Unidos continental a raíz de los huracanes que hubo en 2017. De hecho, la población de la isla cayó casi 4% solo en un año, y esto es acumulado a los porcentajes que ya se habían reducido de población en la isla, que solo en una década se ha reducido la población en 15%. ¿Y dónde van fundamentalmente estos puertorriqueños? ¿Florida? Florida, lo más reciente, sí. ¿Y además de Florida? Nueva York y el área del noreste, en donde ya de por sí se encontraba una comunidad puertorriqueña fuerte. O sea que los puertorriqueños lo que buscan son puertorriqueños en el centro, en el Estados Unidos continental, por decirlo así. Sí. Para instalarse. Ana González Barrera, gracias por haber estado con nosotros. De nada. Esa fotografía de la población hispana en Estados Unidos, un país de migrante que continúa recibiendo migrantes. En este caso nos fijamos en ese incremento de los hispanos y en el posible impacto político que esto puede tener. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder para abordar un escándalo que crece cada vez que se conocen más detalles. El nombre propio de este escándalo es el de un multimillonario.
Jeffrey Epstein. Tal vez ustedes no han oído hablar de él o no habían oído hablar de él en los últimos días. Pero es que desde que el FBI hizo públicos los cargos, abuso de menores, explotación o red de tráfico sexual en su mansión en Nueva York y en Palm Beach, y los detalles que se conocen, el escándalo crece. Y es que este empresario además tiene conexiones políticas y empresariales en Estados Unidos de muy alto nivel, lo cual dicen los expertos que le ha garantizado una cierta inmunidad. Hasta ahora se habrá terminado. La investigación la ha llevado a cabo el FBI y por eso a esta hora, en Cuestión de Poder, saludamos a César Paz, que es exagente del FBI. Señor Paz, buenas noches, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y buenas noches con todos. ¿Qué opinión le merece la información que se conoce sobre este escándalo del multimillonario Jeffrey Epstein? En primer lugar, hay que denotar dos cosas. Número uno, la participación de todas las agencias policiales, incluyendo la Policía de New York, la Agencia Federal de Aduanas y el FBI. El interés que han tenido para poder ejecutar estas leyes, hacer ejecución de leyes que están justamente para apoyar, ayudar a menores víctimas de este tipo de violaciones. Y número dos, la participación de la Fiscalía Federal en el estado de New York, en el Distrito Sur. Ha sido una dinámica entre todas estas agencias, una dinámica muy positiva y bastante ejemplar, porque se ha llevado una investigación que ha culminado en el arresto de una persona que ha sido un predator, ha sido una persona que en realidad ha causado un mal, un daño a muchas menores de edad. Muchas menores a quienes él explotó en múltiples ocasiones en diferentes lugares en Estados Unidos y se valió de su influencia, de su poder, de su dinero, de su influencia económica para poder continuar con esto y permanecer hasta un poco indetectable por cierto tiempo. Las acusaciones de las autoridades incluyen el abuso de esos menores de hasta 14 años, particularmente niñas, a las que invitaba a proporcionarle masajes y luego las abusaba. El hecho de que tenga dinero le ofrece en Estados Unidos a alguien la posibilidad de no enfrentar, no ser igual ante la ley que alguien que no tenga. La ley es ciega. Justamente el personaje que representa la justicia en Estados Unidos es una mujer que está vendada a los ojos y tiene una balanza, y la balanza tiene que mantenerse justamente completamente ecuánime, completamente balanceada, porque la ley se debe ejecutar y debe ser para todos, no importa el nivel económico de una persona. Y en este caso, justamente, las autoridades, tanto de New York como las autoridades de aquí, del estado de la Florida, han participado de una manera muy dinámica, muy efectiva, y han llegado a una culminación de un caso muy importante. Mira, justamente aparte de la imputación federal y del arresto, han hecho o han ejecutado unas órdenes de registro u órdenes de cateo firmadas por un juez federal para poder adquirir más evidencia en ambas propiedades de esta persona, del señor Epstein. Y de acuerdo a los últimos reportes, vemos que han obtenido imágenes de computadores, etcétera, que incluyen personas que son menores de edad. Las dos grandes acusaciones a las que ahora se enfrenta Epstein son, por un lado, el abuso de menores, desde el punto de vista de asalto sexual, desde el punto de vista de violación de la intimidad de esos menores, pero por el otro, tráfico sexual. ¿Puede describir desde el punto de vista técnico o policial qué compone, qué características definen esas dos grandes acusaciones a las que ahora se enfrenta el multimillonario Epstein? Bien, tenemos violaciones de diferentes estatutos federales, tanto del Código 18 como del Código 21, incluyendo también el título 28. Hay secciones como la sección 1591 o 1594 que justamente cubren este tipo de violaciones, que da a las autoridades el poder para
arrestar a este tipo de personas que abusan de menores de edad, como en este caso. Aparte de eso, les da la autoridad a las autoridades federales para poder incautar, para poder tomar posesión de cualquier tipo de propiedad, ya sea real o personal. Y estamos hablando de dos lugares donde ocurrieron este tipo de crímenes, de violaciones. De modo que la ley ampara a las autoridades y le da el poder para poder tomar posesión, para poder decomisar estas propiedades. Estamos hablando de que esta persona, a través de varios años, la imputación indica aproximadamente 6 años, continuamente reclutó y ayudó, hizo que otras personas, incluyendo las víctimas, reclutaran a más víctimas, a más chicas menores de edad, para él poder seguir en este tipo de actividad ilegal. Entonces, las autoridades han revisado un sinnúmero de pistas, un sinnúmero de evidencia que ya existía, y ahora tienen aún mucho más evidencia después de haber ejecutado las órdenes de registro o de cateo de estas propiedades, donde han encontrado imágenes y otro tipo de evidencia que va a ayudarles a corroborar lo que ellos ya sabían, o es evidencia posiblemente nueva que puede, quién sabe, ayudar a que puedan las autoridades imputar o agregar más cargos. Porque pueden todavía, aparte de la imputación inicial, pueden hacer una segunda imputación añadiendo cargos con nueva evidencia. Uno de los elementos fundamentales que inflige gravedad a este caso es que las chicas eran menores de edad. Si hubieran sido adultos, ¿los cargos se sustentan? Si hubieran sido adultos, hay violaciones estatales en ese caso, y serían violaciones que tienen que ver con prostitución. Si las menores tuvieron que pasar de un estado a otro, o si tuvieron que utilizar, por ejemplo, durante la transportación, vías que son interestatales, entonces infringen ellos en el comercio interestatal, por lo cual el FBI participa, tiene dominio, tiene derecho de poder participar en una investigación así, porque están infringiendo en lo que se conoce como el comercio interestatal. Viendo los detalles de este caso y con su carrera como agente del FBI, ¿cree que nos enfrentamos a un caso muy particular y único, o puede haber otros y este es el último de otros casos similares que puedan existir y que hoy desconocemos? Habiendo trabajado con otros agentes y habiendo sido yo un agente encubierto, trabajando un caso similar en otro estado, yo estoy seguro de que este solamente es uno de los tantos casos que existen hoy en día en Estados Unidos y que las autoridades están tratando de investigar, descubrir y poder ejecutar la ley. Esta persona es una persona de alto relieve, es un multimillonario conocido y obviamente tiene sus conexiones, pero eso no significa que las conexiones que él tiene podrán abogar por él. No significa que las conexiones están vinculadas a los crímenes que él ha estado cometiendo. Solamente significa que es una persona de alto relieve, de alto perfil, pero que la ley puede también ejecutar o ejecutarse a una persona que es muy pudiente, a una persona que tiene un nivel económico muy alto, como a otra persona que tal vez no lo tenga. La ley tiene que ejecutarse de manera ecuánime. Preservando la presunción de inocencia, una de las cosas que nos ha llamado la atención en este caso es que enseguida se subraya en los medios estadounidenses las afinidades o relaciones personales que tenía Epstein con figuras públicas, tanto de la política, de los dos partidos, como de la realeza europea o del mundo empresarial. ¿Hasta qué punto Epstein podría colaborar con las autoridades, insisto, preservando la presunción de inocencia, para rebajar su pena y explicar a las autoridades lo que decía usted ahora, que este no es un caso aislado, que él no es único, sino que es algo que en Estados Unidos y probablemente en otras partes del mundo se produce? Muy bien, si
Epstein estaba obrando o actuando por sí mismo o solo y no tiene conexiones con el mundo o el submundo, porque esto es un submundo que existe en Estados Unidos y en el mundo, ¿okay? Donde se trafican menores de edad para este tipo de fines. Si él no tenía conexión o conexiones con otras personas que trafican en fotografías o que trafican también con menores, tal vez él no pueda ofrecer ningún tipo de ayuda, lo cual básicamente, y valga la redundancia, le ayudaría a él mismo bajo este caso. Pero si él tuviese conexiones, tal vez él podría dar información que le pueda ayudar. Aunque en la opinión personal, muy humildemente, pienso yo que no va a haber absolutamente nada que lo pueda ayudar, porque la evidencia que hasta ahora se ha hecho pública, los testimonios de múltiples personas, de múltiples víctimas, son suficientes como para encontrarlo a él culpable y con el potencial, penalidad de aproximadamente 45 años. Estamos hablando de una condena de 45 años que básicamente a él lo mantendría en prisión federal por el resto de su vida, porque es un hombre de 60 y algo años. Es el análisis de César Paz, exagente del FBI, en este caso, en este nuevo escándalo de corrupción o de abuso de menores en Estados Unidos y de red o de acusaciones de red de tráfico sexual que ahora mismo pesa sobre él. Señor Paz, gracias por sus comentarios, por su análisis. Feliz noche. Muchas gracias. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para cerrar el programa con la recomendación que hoy llega en forma de música, y me parece que buena música. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Hoy vamos a hablar de Chichi Peralta, ese gran músico, compositor, arreglista, percusionista dominicano que está de cumpleaños esta semana. Te cuento que cuando yo escucho músicas de Chichi Peralta, si voy con alguien no me doy cuenta, pero yo vuelvo a poner la canción otra vez. Es que es una para música volverla a escuchar porque me gusta. Tan pegajosa. Chichi Peralta lleva desde los 80 haciendo música, pero dice que su carrera musical comenzó a los 4 años, cuando construyó su primer instrumento musical, una tambora. Y desde entonces, bueno, saltó al estrellato con esa combinación de ritmos, ¿no? Un poco de todo. Salsa, merengue, bachata, ritmos brasileños, africanos. Y es una música, como dices, pegajosa que hay que volverla a poner. Lanza su primer disco en 1997, Pa' Otro Lado, que tiene esas canciones súper típicas de él como Procura, que a pesar de que son del 97, parece que nunca mueren, no dejan de sonar en la radio, son interpretadas por otros artistas. Y es que mira cómo ponía a la gente a gozar. Esto es él en un concierto en Viña del Mar, en Chile, tan solo 2 años después de lanzar este disco. Chichi Peralta y su música, precisamente esta semana que celebrábamos su cumpleaños. Así es. La música, la recomendación de Alexandra Colonna Mil. Gracias, Alexandra. A ti, Gustavo. Vamos a las redes sociales. Y en los mensajes de Twitter hemos recibido muchos de la entrevista de ayer del general Christopher Figuera, que dirigió el SEBIN, el temido SEBIN en Venezuela. Los hemos intentado agrupar en 3 grupos. El primero, las preguntas de por qué el periodismo le da voz a este tipo de personajes tan cuestionados. Yo simplemente no entiendo por qué los periodistas le dan voz a estos delincuentes para decir este tipo de cosas. No le veo nada noticioso salvo querer lavarles la reputación. Es la única explicación que le veo al asunto. ¿Qué vaina? ¿Qué modus operandi tan absurdo, balurdo, tan bajo? ¿Ahora será la nueva forma de quienes cometen crímenes? ¿Salir en televisión, pedir perdón y ya? ¿Quedan libres? ¿Qué ejemplo le estamos dando a las futuras generaciones? ¿Hasta cuándo le dan ventana a ese delincuente? Debería estar en la cárcel, no saliendo en televisión. Las preguntas de ustedes, nuestra respuesta. Si bien no fue una entrevista cómoda, sí creemos que tenía un interés periodístico por las muchas dudas que hay sobre la gestión que llevó a cabo, en este caso, este general al frente del SEBIN y las innumerables acusaciones de violaciones de derechos humanos. Las víctimas merecen, como mínimo, escuchar a los verdugos. El segundo bloque, el de si hay que perdonarle o no. Pide perdón pero no acepta su culpa como determinador y encubridor en los hechos que menciona. Solo se ofrece de testigo. ¡Qué descaro! ¿Y pide perdón después de ser cómplice durante quién sabe cuántos años?
Es un buen primer paso, me gusta. Ahora, para que el arrepentimiento sea verídico, debe dar testimonio de todos los excesos, crímenes y violaciones sistemáticas de derechos humanos en los que estuvo incurso. Ahí sí creeré dicho arrepentimiento. Y aquí nuestra respuesta solo puede ser la de que nosotros les ofrecemos la voz, ustedes juzgan. Y probablemente no solo la historia los juzgará, sino también la justicia internacional, porque, como decía alguno de los mensajes, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. El tercer grupo de mensajes está relacionado con la hipocresía. Lo dicen ustedes, nosotros también lo hacemos nuestro. La hipocresía de quien siempre ha luchado, ha criticado y ha visto a Estados Unidos como el gran enemigo y ahora disfruta de las libertades que le ofrece. Qué cínico, está confesando coautoría en delitos de lesa humanidad, que no prescriben. Por tanto, sus testimonios para llegar a la apresión de sus cómplices solo le podrían dar algún beneficio procesal, pero jamás su absolución ni disfrutar lo robado en su gestión y confiscárselo. Qué señor más sinvergüenza, falso y descarado, ahora que está viviendo muy bien, protegido, con muchísimo dinero, en un país libre del que tanto habló pestes, más hipócrita y se muere. Es muy fácil hacer todo por los reales y después decir que lo siente, tiene que pagar e ir preso. Qué olas para no decir la grosería, pero todas esas personas que humillaron, asesinaron, violaron y torturaron se ven acorralados, se van para Estados Unidos y no lo agarran preso, gozan su vida normal. ¿Qué es eso? ¿O me da la leve impresión que los Estados Unidos están con ellos también? Así terminamos con estos mensajes, confiando que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Volvemos mañana a la misma hora. Feliz noche.